Cada vez que veo a una persona en la calle, en la tienda, creo que tengo que hacer algo, intervenir. Son tantas las posibilidades, me siento como si pudiera detener el crimen con solo querer hacerlo. Pero, ¿por qué solo el crimen? ¿Por qué no la soledad, la desesperación, la tristeza? Miles de personas se matan a sí mismas cada año y no hay nadie allí para intervenir. No hay villanos que apuntar, no hay dinero que ganar. Simplemente gente sola y abandonada, sin esperanzas. Yo no puedo detener el crimen o el sufrimiento. Yo no tengo esa clase de poder. Pero hay una cosa que puedo hacer, que todos podemos hacer. Podemos ser amables los unos con los otros. Podemos no tratar a los demás como basura. No tenemos que aceptar la crueldad y la intolerancia como una parte natural de la existencia humana. La vida puede ser diferente, puede ser mejor, si solo tenemos el coraje para hacerlo realidad. Watchmen es una serie de cómics creadas por el guionista Alan Moore, magnífico Alan Moore, y el dibujante Dave Gibbons. Dave. Fue publicada entre 1986 y 1987 por DC Comics y se ha convertido en uno de los cómics más influyentes de todos los tiempos. La historia tiene lugar en el universo alternativo donde los superhéroes son reales y han afectado la historia mundial. La trama la sigue un grupo de superhéroes retirados que investigan la muerte de uno de sus ex compañeros en realidad, y descubren una conspiración que amenaza al mundo entero. Alan Moore creó Watchmen como un intento de realizar como si fuese Moby Dick, pero de los superhéroes. Algo que tuviera una clase de peso y una clase de intensidad de tal magnitud como lo fue Moby Dick en su época. Y lo sigue siendo. La serie fue concebida como una crítica a la cultura del cómic, planteando la idea de quién vigila a los que vigilan. Y también a la política estadounidense durante la Guerra Fría, que eso no vamos a hablar mucho hoy. Watchmen ha sido estudiado en universidades y ha sido objeto de numerosos análisis críticos debido a su complejidad narrativa y su estructura no lineal y su exploración temática. Hoy nos vamos a enfocar, este video se va a enfocar en quién vigila a quienes vigilan, o en este caso, quienes nos vigilan a nosotros, las personas que estamos en la ciencia. Además está decir que recomiendo fuertemente que lean los cómics, vean la película y la serie, que creo que era de HBO Max, de Watchmen, porque la verdad que, más que nada el cómic, léanlo, que es muy pero muy bueno. Si nos ponemos del lado de las entidades, como por ejemplo que yo tengo un laboratorio, justamente hay ciertos organismos que regulan todo esto que sería para entidades. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el encargado de formular, interpretar, evaluar políticas y programas nacionales de las materias de ciencia e innovación. Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, CONICET. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, CNEA, por ejemplo, encargado de desarrollar investigaciones y tecnología nuclear en Argentina. También tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. O sea, hay muchísimos dependiendo del área en cual te enfoques. Por ejemplo, si vamos más para el lado por ahí de productos médicos, el órgano que nos regularía, el órgano más que nada la entidad que nos regularía sería, por ejemplo, el ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. También hay otros órganos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Asesoría de la Biotecnología, el CONAVIA, si mal no recuerdo, Instituto Nacional de Productos Médicos y los respectivos colegios, por ejemplo, de farmacéuticos, bioquímicos, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay cierto cuidado, por ejemplo, también a la hora de conseguir insumos, por ejemplo, para
tu laboratorio. Si uno se quiere armar un laboratorio o si uno está investigando y necesita ciertos materiales específicos, hay ciertos ámbitos y ciertos lugares en los que uno tiene que ir y tiene que estar muy bien regulado con todos los permisos necesarios. Por ejemplo, está el CEDRONAR, que es la Secretaría de Programación y Prevención de la Drogadicción y la Lucha en contra del Narcotráfico, que junto con Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal, etcétera, 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 revisan laboratorios. Por ejemplo, hacen visitas sorpresas a ver que no estamos haciendo cocaína en un laboratorio, por ejemplo. Pero a la hora de la venta también hay que tener, no cualquier persona puede ir a una droguería, a la droguería amiga, y decirle, bueno, dame 5 kilos de esto, dame 3 kilogramos de esto, y te llevo una pipeta. No. Hay personas encargadas, tienen que tener todos unos permisos encargados con unas autorizaciones que vienen por parte de el dicho laboratorio el que se quiere investigar, por qué tiene que llevar tal cosa y bla 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 bla. También, más allá de eso, hay ciertos elementos, por así decir, y sustancias que no son tan fáciles de conseguir. Aún así, teniendo estos permisos, estos credenciales, por así decir, son difíciles de conseguir. Por ejemplo, algunos reactivos que mediante unos procesos químicos podían formar drogas, cocaína, metanfetaminas, lo que sea. También algunas investigaciones en cuanto a drogas está como muy regulado y se le presta muchísima atención justamente para no hacerse el loquito y que, qué sé yo, empiezo a hacer droga en el laboratorio y bueno, y empiezo a vender. ¿Qué ha pasado? Y ustedes me dirán, bueno, pero entonces si está tan regulado, si hay tantos permisos, tantas cosas, ¿por qué hay narcotráfico? Y yo tengo acá la razón. Franklin, Washington, ¿quién mierda es? Un pelotudo. Pero bueno, por esto. Si todo funcionara perfecto, en perfectas condiciones, todo se respetaría al pie de la letra, no habría crimen organizado, no habría narcotráfico, no habría corrupción. Sería todo re lindo, re lindo vivir en ese lugar. Pero bueno, sabemos que la realidad no es así y que hay ciertas maneras recontra ilegales de conseguir cosas. O sea, no como una institución, pero como una banda criminal, sí, se puede conseguir. Pero bueno, eso sería en el crimen organizado, así como los malos que pelean contra Batman, digamos. Ahora, yo lo que quiero adentrarme, y creo que le quiero sacar el sueño a varias personas. Por lo general, la gente que está viendo este video y que está suscripta al canal, primero que es buena gente. Segundo, tiene algo que ver o tiene algún conocimiento referido a la ciencia, de por sí. La gente que está en la ciencia va a entender este pensamiento o a lo mejor no, y les quito el sueño, que es lo que busco. Pero nunca se pusieron a pensar que saben cosas muy peligrosas. O sea, como para decir, che, esto es re zarpado, no sé si estoy calificado como para saberlo, no sé si estoy estable como para saberlo. Desde lo más básico hasta, por ejemplo, saber controlar ácidos o saber formar reacciones tipo, saber usar instrumentos y siguiendo la receta de un experimento, llegar a un determinado compuesto que yo quiera. Como también, por ejemplo, yendo más al lado de la bioquímica, estudiar fármacos, por ejemplo, cómo es la acción de un determinado fármaco, qué células se regeneran y cuáles no. También, por ejemplo, los cambios que va pasando el cuerpo. Es como un poco que hay cosas que... Por ejemplo, llevándolo más al lado de la farmacia, en la botánica, saber que hay plantas que son muy comunes en los patios de los argentinos que son venenosas. Eso es como, hay plantas que están en todos lados y son re venenosas si se las prepara bien. O también, por ejemplo, el lado de los químicos, que también es como
zarpado de que no necesariamente tenés que tener un laboratorio porque estamos rodeados de la química. Entonces, por ejemplo, todos instrumentos de limpieza, todos líquidos de limpieza, podría hacer cosas macabras con eso. Dato no menor, existen libros únicamente y exclusivamente hablando sobre venenos. Así, y son libros que se encuentran. Yo tengo uno. Ahora, ya que te di el miedo, ya que introduje ese pensamiento intrusivo en tu cabeza, ¿nunca pensaste que no estamos regulados contra eso? O sea, si bien sabemos todo esto peligroso, creo yo que la gente es buena y no hace tanto uso de esto, pero no estamos regulados. No estamos como diciendo, che, loco, pará, está mal que esta materia se dé y esta no, y esta sí. No hay una regulación, por ejemplo, de la libre información. Que ya algún liberal me va a decir, es libre todo esto porque tiene que ser libre para el pueblo. Yo opino lo mismo. Mi opinión particular es que el conocimiento tiene que estar en todos lados, tiene que ser para todos. Pero mi pregunta es, ¿todos están capacitados para tener un conocimiento? Y más de este estilo así medio peligroso. Hubo casos en la Argentina que se pudieron hablar recientemente sobre algunas cositas que andan dando vuelta medio. Pero podemos hablar de distintos casos, como por ejemplo los siguientes. Bueno, vamos a hablar de la causa de los bebés, estos bebés que han aparecido, estas muertes de bebés sanos en la provincia de Córdoba. La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años. En donde el exministro de Salud, Diego Cardoso, ya sabía que Brenda estaba detenida. Todavía esto no se había hecho público, por lo menos los medios no habíamos tenido acceso. Esto fue media hora después, 40 minutos después de esa detención, y es la comunicación que se da entre quienes eran los principales funcionarios en ese momento, las dos cabezas que hoy tienen que responder por lo que pasó. La cabeza del Ministerio de Salud y la cabeza del Hospital Neonatal. Directora de la maternidad del neonatal, concretamente, una mujer que estuvo nada menos que 12 años en esa función, está imputada por el fiscal Garzón de encubrimiento agravado por las muertes ocurridas en esa... Ayer me vacuné, decidí vacunarme. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, que recibió un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Yo le pregunto al ministro de Salud si se puede vacunar uno y que está por viajar a México. Yo nunca pensé que estaba haciendo algo ilegal, ¿eh? Alberto Fernández le pidió la renuncia hoy a su ministro de Salud, a Ginés González García, en medio del escándalo por la vacunación. En la medianoche del jueves, de acuerdo a lo que pudimos determinar. Precisamente, esta es la línea de tiempo del escándalo. 23:30 del jueves a la noche, Alberto Fernández llama a Ginés González García por los rumores sobre el vacunatorio VIP. Y hay una fuerte pelea entre ellos. Estaba ejerciendo puntualmente como médico y como responsable de este centro de operaciones tácticas, que es un poco el brazo ejecutor del COE a nivel departamental y de otros departamentos también del sur, y la matrícula con la que él firmaba, debajo de su nombre, cuando nosotros hacemos el chequeo puntualmente en los registros, figura como, otro nombre. Buen día, Roxana. El proyecto en realidad trata de evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Es inveterada. La aparición de médicos truchos, como normalmente dice la gente, es un tema de cuando yo ejercía la profesión de médico hace muchos años. Permanentemente, cada tanto aparece un médico que tiene mucho impacto, pero también ocurre con otras profesiones. Hay falsos abogados, falsos contadores, falsos odontólogos, falsos psicólogos, etcétera. Entonces, el proyecto que hemos presentado consiste en establecer la obligatoriedad para los colegios y consejos profesionales que controlan la matrícula que habilita el ejercicio de las profesiones en Córdoba,
la obligatoriedad, repito, de tener un registro informático de cada uno de los matriculados. Justamente en el documental que recomendé, La selección antinatural, hay un grupo de biohackers, que son biotecnólogos en realidad, la mayoría, que trafican, por así decir, pero que en realidad no es ilegal, porque en Estados Unidos no es ilegal. Entonces, como ciertas ediciones genéticas, o sea, básicamente ellos juegan a ser Dios en un garage. En el documental este, que está muy bueno y que se los recomiendo que lo vean, empieza el documental con un loco, yo le digo loco porque jugando con CRISPR-Cas, intentando editar el material genético de sus perros para que sean luminosos a la noche, o sea, como que tengan bioluminiscencia como las luciérnagas en sus perros. Sí, ya sé, esta gente no está bien, está loca. Siempre uno lo piensa en lejano, pero también hay casos muy, muy cerca que uno muchas veces ve, o que de personas que dice, che, ¿está capacitada esta persona para estar en un laboratorio? Y más trabajando con cosas tan peligrosas. También lo que pasa, esto es, por ejemplo, siendo ya participando en un laboratorio. También hay trabajos en los cuales no se le hace ningún psicotécnico. Hay trabajos, por ejemplo, en el área de la salud, que tuvimos casos recientemente, que ya lo habrán visto en los ejemplos clave. Básicamente que no se hace algún psicotécnico alguno, o no se tiene una revisión psicológica como para decir, loco, esta persona está capacitada para estar con el paciente a solas, tranqui, no va a pasar nada. Es como... Entonces acá, la pregunta final, y por la que va a cerrar este video, es: ¿necesitamos que nos regulen? ¿Necesitamos que tengan una lista de todos los científicos habidos y por haber, para ver qué saben, qué no saben? Hay gente que tiene que saber ciertas cosas de la ciencia y gente que no. ¿La ciencia es para todos? ¿O no? ¿Qué opinas? Déjamelo por favor en tus comentarios, que voy a estar obviamente debatiendo y peleando un poco ahí con la gente. Hace un año, este investigador chino provocó un seísmo al anunciar que había conseguido crear bebés manipulados genéticamente, lo que He Jiankui presentó entonces como una proeza médica, haciendo chirriar los principios éticos de medio mundo. Le ha valido ahora una condena de 3 años de cárcel. La sentencia también le impone una multa de 3 millones de yuanes, cerca de 400.000 euros, por violar conscientemente las leyes de China al editar genéticamente embriones humanos con fines reproductivos. 2 colaboradores de He han sido condenados a penas de 2 años y 18 meses de prisión respectivamente. El polémico científico reclutó a 8 parejas para crear bebés manipulados genéticamente capaces de resistir una eventual infección de VIH. De los embriones modificados nacieron 3 bebés. Más allá de la cuestión ética, las autoridades chinas le acusan de haberse librado a una experimentación ilegal buscando sobre todo fama personal y ganancias. Muchas gracias por el video. Esto es un fade out, o sea que se va al final del video. Con lo que te digo que te suscribas, dale like, compartí, mira el siguiente video, mira este otra lista de reproducción, dale like, compartí, dona. En la lista vas a ver todo. Así que ya sabes, negrito, si te gustó esto, subite que seguimos para adelante, que sigue para rato esto. Nos vemos.